Muy buenas tardes, compañeros, cuerpo docente y personas interesadas en el tema. Junto con mi grupo de trabajo conformado por Carlos Mauri, Ariana Santiago, César Rodríguez y mi persona Luis Carlos Chacón, les vamos a hablar sobre el ciclo celular. Bueno, para empezar debemos aclarar la duda de qué es el ciclo celular. El ciclo celular no es más que la base de la reproducción de los seres vivos. En los seres vivos unicelulares esto representa la reproducción, ya que de una sola célula madre pueden salir dos células hijas con igual cantidad de información genética y a su vez estas continuarán reproduciéndose de igual manera. Sin embargo, en los seres multicelulares o también conocidos como pluricelulares, se necesita de muchas más divisiones celulares para poder llegar a la creación de un nuevo ser vivo. Importancia del ciclo celular. El ciclo celular es muy importante ya que tiene como función la formación de una nueva célula de manera correcta, es decir, evitando cualquier error. Así nuestro cuerpo permanecerá en constante equilibrio, libre de desórdenes que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. De esta manera podemos decir que la célula está controlada por una proteína que es la que permite que no sucedan situaciones desastrosas para nuestro cuerpo. La reproducción celular consiste en la formación de dos o más células hijas que han de tener la misma cantidad de información genética que la célula madre. El ciclo celular consta de dos fases principales, las cuales son la interfase y la mitosis. En la interfase, la organización de la célula está encaminada a la autoconservación y consiste en tres periodos. El periodo G1, en el que se produce la síntesis de ARN y proteínas. Es el periodo de crecimiento general y de duplicación de los orgánulos celulares del citoplasma, y de él depende la duración del ciclo celular. En el periodo S continúa la síntesis de ARN y proteínas, y en el periodo G2 es el periodo premitótico. Se inicia cuando se acaba la síntesis de ADN, aunque se sigue sintetizando el ARN y proteínas. Es la fase más corta y ahí se comienzan a distinguir los cromosomas. Otra de las fases del ciclo celular es la mitosis, que también es llamada la fase M. Es el tipo de división celular que se da cuando se han de generar células con igual número de cromosomas que la célula madre. Esta se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Aquí tenemos la profase, que es la primera fase de la mitosis. El núcleo aumenta de tamaño debido a la entrada de agua procedente del citoplasma. El núcleo se desintegra y la membrana nuclear comienza a romperse. Los displosomas inmaduros comienzan a separarse emigrando hacia los polos. Entre los centrómeros se forma una serie de microtúbulos que constituyen el huso cromático. En la metafase, los cromosomas se encuentran espiralizados. La membrana nuclear y el núcleo han desaparecido. Los diplosomas se sitúan en los polos y entre ellos el huso cromático formado. En la anafase, los filamentos del huso se acortan y los dos cromosomas que forman pareja se separan para desplazarse a los polos de la célula. Y por último, la telofase, que los cromosomas se encuentran agrupados en los polos. Reaparece nuevamente la membrana, los cromosomas se desespiralizan y las fibras del huso desaparecen, pero la intersoma se mantiene. Retomo con ustedes para hablarles sobre el factor promotor de la maduración. Actúa como inductor para la mitosis y para el mantenimiento e iniciación de la profase. Este corresponde al punto de control G2 del ciclo celular. Consta de dos subunidades, una subunidad catalítica llamada KDC, que es responsable de llevar a cabo la transferencia de grupos fosfatos del ATP a residuos específicos de serina y treonina, y otra subunidad reguladora llamada P45, la cual es necesaria en la función de la sinasa con sustratos apropiados. Al hablar sobre el factor promotor de la maduración,
nosotros nos damos cuenta de que una de sus principales funciones es la de crecimiento de la célula. En su estado activo, este induce a la condensación de la cromatina, el rompimiento de la membrana celular y el ensamble del uso cromático. En su inactivación, cuando nota de que el tamaño de la célula es inadecuado, ya sea muy grande o muy pequeño, pues se activa la sinasa y se inactiva la fosfatasa, evitando que la célula entre a la fase M. La duración celular presenta variaciones de un tipo de célula a otra y entre las especies. Esta consta de 3 tipos de clase. La primer tipo de clase con alta especialización estructural como las células nerviosas, musculares y los eritrocitos, que maduran y pierden su capacidad de división. La segunda clase que normalmente no se divide, pero puede iniciar un ciclo de división celular como respuesta a un estímulo no apropiado. Y la tercera clase con un alto nivel de división celular como las células epiteliales y entre otros. Regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular es el proceso que controla la serie de situaciones por las que pasa una célula. Durante el ciclo celular, una célula hace una copia de su ADN y de otros contenidos y se divide en dos. Cuando la regulación del ciclo celular no es correcta, las células pueden multiplicarse de manera descontrolada y puede causar enfermedades. Uno de los más importantes reguladores del ciclo celular son proteínas llamadas ciclinas, enzimas llamadas CDK y un complejo enzimático llamado complejo promotor de la anafase. Para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas blanco en el interior de la célula. ¿Y cómo hace su trabajo el complejo promotor de la anafase? Al igual que la ciclina, es una enzima que en lugar de unir un grupo de fosfato a su favor, se añade una pequeña etiqueta llamada ubiquitina. Cuando un blanco es marcado con ubiquitina, se envía al proteasoma, que pueden considerarse como la papelera de reciclaje de las células. Por ejemplo, el APC adhiere una etiqueta de ubiquitina a las ciclinas M, lo que causa que éstas sean destruidas y den paso a las células hijas a la fase G1. Control principal en G1, punto de inicio. Este corresponde al punto de control principal en el ciclo celular. En este periodo abarca desde que nace una célula hasta que empieza la fase S. Durante la fase G1, la célula comprueba las condiciones internas y externas y decide si continuar con el ciclo celular. Para el control de estas actividades se ha encontrado que una proteína, la proteína CDC2, se asocia con la ciclina G1 para formar el complejo sinasa de inicio. Las ciclinas con las cuales se une la CDC2 determinan las proteínas blanco, que se van a fosforilar y dirigir a la actividad metabólica de G1. La ciclina G1 posee 3 fenotipos que son los que se necesitan para poder pasar a la siguiente fase. En esta fase, el tamaño celular y la talla determinada es la condición indispensable para superar el inicio. Así pues, las células que en este punto poseen un tamaño pequeño tomarán más tiempo en pasar este control. Y les voy a explicar sobre el control inhibidor de la proteína Rb y las señales psiquis en la transición de G0 a G1 y de G1 a S. Bueno, comenzaré explicándole qué es la proteína Rb. Esta proteína es muy abundante en el núcleo de las células como en animales como los mamíferos, y esta es el camino, por así decirlo, hacia la inhibición del crecimiento de las células alteradas en los procesos de G0 y G1. Es el sustrato de complejos de KS ciclinas y KS2 ciclinas. Nos damos cuenta que esta realiza estas acciones por medio de las señales psiquis, y estas son señales que son inhibitorias y son llamadas de esta forma, y se han descrito y nombrado 3 proteínas psiquis de acuerdo con 3 pesos moleculares, que vendría siendo la P16, P21 y P27.
nos damos cuenta que son muy importantes, ya que se descubrió que la P16 es supresora de tumores. También les voy a hablar sobre el control inhibitorio de la P53 en el ciclo celular. Resulta que la P53 detiene el ciclo celular al detectar ADN alterado. Entonces lo que hace es que se acumula en la célula y da paso a la P21 para que ésta ayude inhibiendo los complejos de KDC, evitando la fosforilación del RB. Del RB necesaria para que la célula penetre a la fase S. Resulta que la célula va a ser reparada, y en los casos de que no es reparada, la P53 actúa con mecanismos como la apoptosis, que son como vías de autodestrucción programadas por el mismo organismo. Es decir, si después de haber hecho todos estos procesos, la célula no es reparada, simplemente para evitar un crecimiento descontrolado, lo que hace es que hace que la célula se destruya por sí sola. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la meiosis. Entonces les explicaré con una imagen sus fases y todo lo que pasa en ellas. Bueno, continuando con otro tema, ahora explicaré sobre la meiosis. Esta se divide en dos etapas. La primera consiste en 4 fases. La profase, que es la división meiótica, y es la etapa más compleja del proceso, y a su vez se divide en 5 subetapas, que son el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Luego viene la metafase, que es cuando los cromosomas se disponen en la zona central de la célula o placa ecuatorial. Siguiente viene la anafase 1, que es cuando se produce la separación de las cromátidas, yendo cada una al extremo de la célula. Y por último está la telofase, que es cuando cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas. Entonces sigue la meiosis 2, que es la segunda etapa de la meiosis. Comienza también por una profase, que es cuando comienza a desaparecer la envoltura nuclear. Esta parte de aquí. Cuando comienza a desaparecer la envoltura, también desaparece el nucleolo y se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina. Luego los cromosomas continúan acortándose y engrosándose y se forma el huso entre los centriolos, que se han desplazado a los polos de la célula. Luego sigue la metafase 2, que es cuando las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula, como pueden ver. El siguiente está la anafase 2, que es cuando las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Y por último está la telofase 2, que es cuando hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado y se reensamblan en las envolturas nucleares. Ya desaparece el uso acromático y los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina. Y aquí es cuando ocurre la citocinesis, en esta parte. Y ya es cuando finaliza la meiosis y ya están divididas y hay 2 células. Muchas gracias.